Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Huyendo de su esposo y suegra, una mujer embarazada compró una casa deteriorada en medio de la nada. Pero tras descubrir un testamento escondido en la pared. La ya oscura y espeluznante noche de otoño se espesaba con nubes negras de tormenta y la luz de la luna apenas iluminaba los alrededores. En esta parte de un pequeño y bastante pobre pueblo, las farolas ya habían sido destrozadas por varios chicos no tan agradables que en ese entonces tenían alrededor de 19 años, y ahora posiblemente se acercaban a los 25. En resumen, el pueblo estaba tan descuidado por la administración local que los residentes no tenían otra opción que depender de sí mismos. Irene Macías, que estaba a punto de cumplir 28 años en solo un mes, caminaba lentamente hacia la estación de tren, que estaba a unos 300 metros de distancia. No obstante, los jardines descuidados frente a las casas en el área residencial del pueblo creaban una sensación muy aterradora e inquietante de ansiedad. Desde los arbustos frondosos, desde los árboles, entre los cuales se habían acumulado montones de basura variada en la hierba seca, cualquiera podría estar escondido. Había muchos edificios abandonados aquí, por lo que el tipo de personas que podrían estar en las calles a una hora tan tardía difícilmente sería amistoso con una joven y hermosa chica. Sobre sus débiles hombros femeninos, Irene llevaba una enorme bolsa de viaje con sus pertenencias. Era realmente gigantesca, con una capacidad de al menos 90 litros. Contenía todas sus posesiones personales, por así decirlo, que había logrado adquirir a los 28 años. La noche oscura espesaba aún más las nubes en el cielo. El boleto del tren, que se suponía debía llevar a Irene lejos de este lugar maldito en solo una hora y media, estaba reservado para las 10:21 de la noche hora local y a las 10:15 de la noche. Según el pronóstico del tiempo, se esperaba un increíble aguacero con truenos y posiblemente granizo severo. Irene esperaba que pudiera encontrar algún tipo de refugio en la estación, aunque, por lo que recordaba, la estación de tren local estaba en un estado tan terrible que cualquier refugio o toldo sería lo mejor que podría esperar. La enorme bolsa pesada, que tuvo que sostener desde abajo, seguía deslizándose por su resbaladero abrigo de otoño. En un momento, la bolsa casi cayó al suelo, pero Irene logró atraparla justo a tiempo al agacharse bruscamente. Inmediatamente sintió un dolor agudo en su espalda, pero apretó los dientes contra el dolor y esperó unos segundos hasta que se calmara antes de continuar su camino hacia la estación. El boleto estaba en el bolsillo interior de su chaqueta, junto con sus documentos y una pequeña cantidad de dinero, suficiente para al menos comprarse algo de comer. La situación en la que se encontraba la joven movería incluso a la persona más insensible y endurecida, a alguien indiferente a la compasión y la simpatía. Incluso aquellos que simplemente no pueden sentir tales emociones experimentarían, de alguna manera, una desagradable punzada en el corazón o quizás un escalofrío recorriendo su columna, si supieran por lo que había pasado la desafortunada chica, mientras se apresuraba a dejar atrás esta ciudad. Pero no se rindió. Desde la infancia, su padre, que había fallecido hace varios años, junto con su madre, le habían enseñado a la pequeña Irene a soportar todas las dificultades y pruebas de la vida con resiliencia. Él había dicho que rendirse no era una opción, no importaba cuán doloroso o solitario pudiera ser. Uno tenía que seguir adelante, y aunque uno cayera, debía levantarse mientras tuviera fuerzas. Irene había llevado estas palabras consigo a lo largo de su vida, aunque aún no había vivido tantos años. En algún lugar a la derecha se escuchaba el estruendo de las ruedas sobre los rieles. Esos mismos sonidos de un tren, que Irene había soñado hasta hace poco, estaban finalmente tan cerca, tan próximos, que Irene no pudo evitar sonreír al imaginarse montando en el tren, dejando este lugar atrás, mirando por la ventana y escuchando una lista de reproducción melancólica a través de unos simples auriculares blancos con cable que seguían resbalándose de sus oídos. Esta escena era pura felicidad para ella en ese momento. Por supuesto, la chica no pudo evitar pensar en lo que se suponía que sucedería a continuación según su plan.
El próximo capítulo estaba destinado a ser una nueva vida, libre de Luis y su madre odiosa, por quien Irene, si sentía algo, solo sentía odio. Todo lo que había vivido en los últimos años de alguna manera se desvanecería de la memoria, dando paso a nuevas experiencias que, muchos años después, recordaría con nostalgia mientras se sentara en su jubilación, contándole a alguien cómo había comenzado su vida desde cero. Y si alguien le preguntara cómo había sido su vida antigua, se detendría unos segundos y luego, con una sonrisa amable, diría, no lo recuerdo. Y esperaba que realmente no lo hiciera. Sería bastante fortuito si accidentalmente cayera, aterrizando torpemente, y luego despertara en un hospital donde descubriera que había perdido la memoria. Y que no se pudiera recuperar ningún recuerdo. Eso era lo segundo que realmente deseaba en ese momento. Mientras tanto, Irene había casi llegado a la estación de tren. Al entrar en el área de la estación, se encontró inmediatamente en el andén. El viento le soplaba en la cara mientras estaba en un espacio abierto. No quería entrar al edificio de la estación, ya que estaba bastante cálido en comparación con la calle, e Irene sospechaba que si se relajaba en un banco, podría quedarse dormida y perder su tren, sin nadie alrededor para despertarla a tiempo. Así que, después de mirar alrededor y no encontrar bancos ni refugios, decidió quedarse de pie durante 1 hora y media y esperar su tren. Para pasar el tiempo más rápidamente, sacó sus auriculares del bolsillo, que había estado reacia a usar hasta ahora porque estaba caminando por un área poco segura y necesitaba escuchar cualquier sonido para sentirse algo segura. Los conectó a su teléfono y puso una lista de reproducción aleatoria. Y aquí también hay música triste, pensó con nostalgia, pero no la cambió. Últimamente, se había sentido atraída por escuchar música triste, y sus listas de reproducción recientes solo contenían eso. De pie en la estación, y aunque frunciendo el ceño, disfrutando del frío viento de otoño que le soplaba directamente en la cara, Irene no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Una canción comenzó a sonar en la lista de reproducción que no podía escuchar debido a su aversión al artista. Al sacar su teléfono para saltarla, vio que la hora se acercaba a las 10:15 de la noche. Mirando hacia el cielo, vio que las nubes sobre la estación se habían reunido tan densamente y tan juntas que parecía que la lluvia estaba a punto de caer, arrastrando todo a la vista y dejando solo un espacio vacío donde se erguía la antigua y desgastada estación de tren. Mirando alrededor de nuevo, Irene aún no pudo encontrar ningún refugio o toldo donde pudiera resguardarse. Así que decidió entrar al edificio de la estación. Quizás habría algunas personas allí, ya que no había nadie en el andén. El silencio y la vacuidad, con una joven vulnerable en medio de todo esto, eran abrumadores. Pero a pesar de su vulnerabilidad, tenía tanta voluntad de vivir que estaba dispuesta a dejar la ciudad en la que había pasado toda su vida para comenzar de nuevo. Sin embargo, dentro del edificio tampoco había nadie. Solo un solitario agente de boletos, sentado en una pequeña oficina visible solo a través de un cristal cubierto con viejas y oxidadas rejas, trabajaba en silencio en un crucigrama. Irene, mirando alrededor y dándose cuenta de que era la única allí, caminó en silencio hacia el primer banco que vio. Sus pasos resonaban en el vestíbulo y el agente de boletos, al escuchar esto, se vio obligado a prestar atención a la joven que entraba. ¿A dónde te diriges?, llamó a través de una pequeña abertura en la ventana, ajustándose las gruesas gafas en el rostro. ¿Estás aquí para comprar un boleto? Compré mi boleto hace un par de días, respondió Irene. Mi tren sale en 11 minutos. El agente de boletos se sorprendió. Acercándose más a la ventana, juntó las manos en el alféizar y miró a Irene con una especie de interés. Luego, sonriendo con las comisuras de los labios, dijo: Interesante, señorita, ¿estás segura de que no te has equivocado? Quizás compraste un boleto para otro tren y te confundiste. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Irene, y rápidamente desabrochó su chaqueta para sacar su boleto, solo para confirmar que iba a donde necesitaba.
Veo que eres la única que viaja en este tren. Entrecerró los ojos la anciana agente de boletos, con un gran lunar saliente cerca de la nariz y los labios tan arrugados como la corteza de un árbol. Nadie más ha comprado boletos. ¿Te gusta viajar sola? La compañía de la agente de boletos comenzó a irritar a Irene. La anciana, que probablemente debería haberse jubilado hace mucho tiempo, a juzgar por su apariencia, era demasiado entrometida y claramente estaba sobrepasando sus límites. Irene no tenía intención de justificarse ni de explicar por qué había elegido ese tren en particular, esa dirección o ese horario. Las circunstancias habían moldeado sus decisiones, y una anciana desconocida no debería preocuparse por ellas. Que ella fuera la única que subía al tren en esta estación definitivamente no era su problema. Necesito ir al destino de este tren, respondió Irene, aún relativamente tranquila, aunque una ligera nota de aspereza se coló en su tono. En cuanto a por qué no hay nadie más que vaya allí, no lo sé. El agente de boletos sacudió la cabeza, luego se alejó de la ventana, regresó a su silla o taburete, hizo un suave clic con los labios y continuó examinando en silencio su antiguo crucigrama. Irene observó al agente de boletos durante unos segundos más, esperando que dijera algo más, pero la anciana ahora se había desconectado por completo de la conversación. Irene sacó su teléfono para revisar la hora nuevamente, eran las 10:15 de la noche. La puerta estaba cerrada, pero tenía una ventana recortada a través de la cual podía ver claramente las gotas de lluvia. Sin embargo, la tormenta aún no había comenzado. También mintieron aquí, pensó la chica, y abrió el pronóstico del tiempo en línea. Pero antes de que pudiera escribir su consulta de búsqueda, escuchó nuevamente los sonidos de un tren que se acercaba. Las ruedas del tren crujían sobre los rieles. Con emoción en los ojos, Irene se apresuró a apagar su teléfono, levantar la pesada bolsa que había colocado a su lado en el banco y volver a colgarla sobre su hombro y salir del edificio. «Buen viaje», llamó el agente de boletos como despedida. «¿No vas a revisar mi boleto?», preguntó Irene, sorprendida, girándose hacia la anciana que todavía estaba absorta en su crucigrama con la misma expresión impasible. «Confío en ti», asintió la anciana. «Adelante». Sin responder, Irene se apresuró a salir del edificio de la estación. Aún no llovía afuera, pero las nubes parecían haberse oscurecido aún más en los pocos minutos que había pasado dentro. El tren se detuvo en el andén y sus puertas se abrieron. Nuevamente, mirando alrededor, Irene no vio a nadie más. Luego, al escanear las ventanas del tren, contó solo unas pocas personas que viajarían con ella. Encantada de no estar sola en el tren desconocido, subió, tomó el primer asiento que encontró más cómodo y colocó su bolsa en el asiento de al lado. Los auriculares que habían estado colgando debajo de su abrigo ahora descansaban sobre su pecho. Asegurándose de no haber dejado nada atrás, presionó su mejilla contra la ventana y conectó los auriculares en sus oídos. Una vez más, la música melancólica comenzó a sonar, haciendo que las lágrimas empezaran a fluir de sus ojos y a deslizarse por sus mejillas. Pero ya no quedaban más lágrimas por caer. En el horizonte se extendía una vida completamente nueva. Irene ya había decidido que nada debería detenerla para empezar de nuevo, asegurándose de que ninguna mancha de la página anterior que ahora estaba pasando volviera a aparecer. Unos minutos después, las puertas del tren se cerraron y las gotas de lluvia comenzaron a aparecer en la ventana. Incluso un detalle tan pequeño como el momento de la lluvia parecía jugar a favor de Irene. Había aprendido a encontrar señales del cielo en estos pequeños detalles. Y cuando se dio cuenta de que la lluvia había comenzado justo cuando estaba saliendo, se sintió tranquila al saber que su nueva vida sería mejor, incluso excelente, ciertamente mucho mejor que aquí, en este lugar. Las luces en el vagón del tren se apagaron, creando una atmósfera muy adecuada para dormir. El viaje iba a ser largo porque Irene viajaba desde muy lejos, desde el centro del país. Se dirigía hacia las montañas, donde cae mucha nieve, y planeaba establecerse en algún lugar cerca de Soria.
La distancia no era muy grande y Irene tuvo la suerte de que hubiera trenes en esta ruta. No quería viajar en un compartimiento, prefería la comodidad y conveniencia de un asiento en el tren. Entonces, tan pronto como el tren empezó a moverse, Irene se dio cuenta de que en realidad quería que esa pequeña mancha que había dejado en la página anterior de su vida se duplicara en la nueva. Esa pequeña mancha, que aún no conocía, estaba creciendo dentro de ella. Después de todo, al comenzar una nueva vida sin su ahora exmarido y su molesta madre, no podía dejar atrás a un niño inocente, incluso si tenía el padre biológico menos ideal. Si fuera necesario, Irene estaba dispuesta a criar al niño por su cuenta. Esa noche, Irene había vuelto a casa bastante tarde. En una de las grandes cadenas de supermercados que están extendidas por todo el país y que tenía una base de clientes colosal, donde también trabajaba Irene, su reemplazo para el turno de noche se había retrasado casi 1 hora y media. Por supuesto, la chica tuvo una acalorada discusión con él porque necesitaba llegar a casa lo antes posible. Pero dadas las circunstancias, y después de averiguar las razones del retraso de su colega, se vio obligada a ser comprensiva. Al volver a casa en la oscuridad, cuando el reloj ya había pasado la medianoche, Irene solo podía pensar en si Luis estaba dormido o no. Si estaba dormido, entonces no tenía nada que temer. Pero si aún estaba despierto, sentado en la cocina y temblando de nervios y estrés que esencialmente se había provocado a sí mismo, esperando que ella llegara a casa, entonces enfrentaría un gran enfrentamiento. Luis era el tipo de persona que mantenía todas sus emociones, compuestas mayormente de ira, reprimidas hasta el último momento. A veces llamaba y comenzaba discusiones por teléfono, pero generalmente esperaba a que su esposa llegara a casa antes de comenzar a resolver las cosas. Pero el peor escenario posible sería si la madre de Luis también estaba esperando en casa el regreso de Irene. Su nombre era señora Alita. Tenía 59 años y era una mujer muy desagradable. Irene se dio cuenta de esto cuando aún estaba enamorada de Luis, poco después de casarse. En la boda, la futura suegra mostró su peor cara, comenzando con críticas a la apariencia de su nuera. Aunque lo hizo de la manera más delicada posible, la señora Alita esencialmente regañó a Irene por su maquillaje, que en realidad le quedaba muy bien y realzaba su ya hermosa apariencia. La señora Alita también comentó que el vestido que Irene había elegido no le quedaba bien. En aquel entonces, Irene intentó pasar por alto esto, convenciéndose de que la suegra simplemente estaba de mal humor ese día. Pero en ese mismo día, el día de su boda, el 11 de agosto, hace 6 años, mientras la señora Alita criticaba a su casi nuera, alababa tanto la apariencia de su hijo que si su sonrisa pudiera estirarse de oreja a oreja y encontrarse en la parte posterior de su cabeza, seguramente lo habría hecho por tales halagos. Y ahora, si la señora Alita no estaba dormida con su adorado hijo, esperando el regreso de su odiada nuera, esa noche no habría solo un escándalo en su hogar, sería algo mucho más allá de una discusión típica. Esa noche, al igual que la noche en que Irene dejó ese lugar maldito, las nubes se estaban acumulando en el cielo. El viento se intensificaba con cada ráfaga y el largo cabello de la chica se volvía cada vez más despeinado. A medida que se acercaba a la casa, cada paso hacía que su corazón latiera más fuerte. Sus piernas parecían querer girar su cuerpo 180 grados y correr tan lejos como fuera posible, para escapar de esta pesadilla. A medida que Irene se acercaba a su casa, notó que la luz de la cocina estaba encendida. Suspiró pesadamente, tratando de reunir la fuerza y paciencia para soportar este infierno una vez más, presentado bajo la apariencia de personas que se llamaban a sí mismas su familia, personas que se suponía debían apoyarla y evitar que colapsara mentalmente, pero que en su lugar la empujaban a un pozo de depresión y constante estrés, crisis nerviosas y otras cosas desagradables. Al abrir la puerta del jardín y entrar en el patio, Irene echó un vistazo a la perrera cerca de la entrada de la propiedad. En la vieja perrera desgastada que Luis había construido hace un par de años con tablas húmedas, vivía su perro Rocky.
para su propia desgracia, Rocky había encontrado su camino hasta ellos. Hasta ese momento, Irene no se había dado cuenta de que los perros también pueden elegir a sus dueños. Rocky claramente no había elegido a los mejores y a Irene le daba mucha pena por él. Rocky yacía en su perrera, descansando su rostro sucio sobre sus patas, que reflejaban nada más que desesperación pero se iluminaban con esperanza siempre que veía a Irene. La chica se sentía avergonzada de no poder ayudar al pobre animal. ¿Qué decir, si ni siquiera podía ayudar a sí misma? Al cerrar la puerta del jardín, Irene se armó de valor y dio un paso hacia la casa. Después de caminar unos metros, comenzó a recriminarse por no haber revisado antes el cuenco de comida de Rocky. Si volvía ahora a revisar, su esposo, que casi con seguridad la estaba observando desde la ventana de la cocina que daba al jardín, pensaría que ella estaba asustada y había decidido irse, evitando la desagradable conversación. Una vez más, mentalmente simpatizando con el perro, continuó hacia la puerta. Al estar frente a la puerta, a la que se llegaba por unas escaleras de concreto, Irene, que nunca había creído en Dios, sintió el impulso de hacer la señal de la cruz. Pensamientos pasaban por su mente a una velocidad vertiginosa. Intentó anticipar cada posible escenario en los pocos segundos que tenía. En su imaginación, podía responder a la grosería de su esposo con su propia grosería, darle una bofetada y salir sin decir adiós. Tales fantasías le daban una falsa sensación de esperanza, que en realidad no tenía ninguna posibilidad de hacerse realidad. Eran solo sus fantasías, sus propias imaginaciones. Pero incluso ellas le ayudaron a reunir algo de valor adicional y a creer en sí misma. Reuniendo su coraje una vez más, subió los escalones hasta el porche y entró en la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Todo el patio, como la calle, estaba envuelto en silencio. Era el clásico calma antes de la tormenta. ¿Dónde has estado todo este tiempo? La voz enojada de Luis resonó en la mente de Irene. Ni siquiera había llegado a la cocina, donde su esposo, y posiblemente su loca madre, estaban sentados, cuando ya escuchó la queja dirigida hacia ella. La desesperación la envolvía, la desesperanza que había estado acechando dentro de ella, esperando el momento adecuado para surgir, finalmente afloró. En ese preciso momento, tan pronto como escuchó la voz de Luis, se dio cuenta de cuán profundamente estaba decepcionada no solo en él, sino en su vida en general. Después de todo, ella había elegido a ese esposo para sí misma. Ella había elegido vivir con él y su madre bajo el mismo techo. En última instancia, ella había elegido inicialmente la estrategia de no defenderse, sino de amar hasta el final. Sus propias acciones, decisiones y principios estaban finalmente destruyéndola, causando un sufrimiento emocional insoportable y podrían llevarla a una depresión prolongada, un problema con el alcohol o algo aún peor. Quitándose los zapatos y despojándose de la chaqueta, Irene entró en la cocina con la cabeza agachada. No importaba cuánto lo quisiera, no importaba cuánto intentara resistir su naturaleza amable y convencerse de que debía defenderse, no podía enfrentar su miedo de frente. En momentos como este, ni siquiera la voz de su padre, como un ángel guardián personal enviado para ella, ofrecía consuelo. Su importante lección de vida de que, sin importar cuán mal se pusieran las cosas o cuán desesperada se sintiera, aún debía levantarse y seguir adelante a pesar de todo, no la ayudaba ahora. Estaba en el trabajo, dijo Irene en voz baja, esperando a mi reemplazo. Se retrasó 1 hora y media porque su novia de repente terminó en el hospital y tuvo que ir con ella. No pude hacer nada, Luis. Las circunstancias eran las que eran. Aún mantenía la cabeza agachada, pero ya podía sentir el aliento malévolo y enfurecido de su suegra, que probablemente estaba sentada justo al lado de su esposo. Incluso sin verlo, Irene sentía la mirada penetrante y odiosa desde abajo, los ojos perforándola de arriba abajo, hurgando en los rincones más secretos de su alma para acabar con ella completamente. En el trabajo, la voz despreciativa con una clara nota de burla provino de señora Alita, y las circunstancias simplemente pasaron.
¿Lo oíste, Luis? Lo escuché, mamá, respondió el hombre, pero por favor, dime, ¿por qué las circunstancias nunca pueden salir a tu favor? Me has dicho un sinfín de veces que nuestra vida está en nuestras manos, Irene. Entonces, ¿por qué no puedes tomar esas malditas circunstancias en tus propias manos? Porque es mi deber esperar el cambio de turno, respondió la chica en voz baja, no puedo dejar la tienda hasta que llegue mi reemplazo, Fidel. Y Fidel se retrasó porque su novia. Ya hemos oído hablar de esa maldita novia. Interrumpió señora Alita. ¿Hasta cuándo vas a hablar de ella? Tal vez deberías explicar por qué no pudiste llamar. ¿Por qué no nos avisaste que ibas a llegar tarde? ¿Por qué tenemos que sentarnos y esperarte hasta medianoche? También queremos dormir, querida. Porque ella no estaba en la tienda en absoluto. Gritó Luis. Sé que está con otros chicos, no quedándose tarde en el trabajo. ¿De qué sirve que se quede tarde en una tienda que abre las 24 horas y nadie entra por la noche en nuestro rincón apartado? Los malditos trabajadores simplemente se quedan allí, perdiendo el tiempo, mientras nuestra Irene no desperdicia ni un minuto. Lo sé con certeza. En ese momento, Irene finalmente reunió el coraje para levantar la vista, encontrándose con los ojos de sus verdugos. En el centro de la mesa estaba un hombre medio desnudo con los ojos hinchados y ojeras, resultado de su estilo de vida poco saludable. A su lado, sentada en un taburete sin respaldo, estaba su madre, vestida con un albornoz, su mirada perforando cada centímetro del cuerpo de Irene como si fuera con un taladro. Soportar los insultos verbales era mucho más fácil que enfrentar esa mirada escrutadora. Incapaz de soportarlo, la chica volvió a bajar la vista al suelo. Empiezo a creer eso también, dijo la señora Alita con misterio, como siempre, es el escenario clásico de la vida, Luis. Ahora ella anda con otros hombres todas las noches, y pronto empezará a traer a esos hombres aquí. No ando con otros hombres, exclamó Irene de repente, pero fue interrumpida inmediatamente por su suegra. Cállate, tonta. ¿Te das cuenta siquiera de que tus escapadas están amenazando la existencia de tu familia? Confío más en mi hijo que en ti. Y si Luis cree que eres una esposa infiel, entonces así es. Su intuición nunca lo ha engañado. ¿Intuición?, preguntó Irene, encontrando de repente algo de valor. ¿Qué intuición? Mi intuición me dice que él es un maldito mamazpa que se esconde debajo de la falda de su madre todo el tiempo. Y mi intuición también me dice que tú eres una madre maldita, asustada e irresponsable, ya que has mimado tanto a tu hijo que a los 30 años todavía vive contigo y no tiene intención de mudarse. La voz de Irene resonó en la habitación, pero después de su última palabra, hubo un profundo silencio en la casa. Incluso el viento, que soplaba afuera y se podía escuchar a través de las ventanas, parecía detenerse en ese momento, dejando de hacer ruido. Todo el mundo parecía contener la respiración, como una audiencia asustada en un cine, esperando ver qué pasaría a continuación. Irene levantó la cabeza. 4 ojos malévolos seguían mirándola, pero ni Luis ni su madre se movieron en absoluto. Después de unos segundos, que se sintieron como unas horas, Luis y la señora Alita se giraron lentamente el uno hacia el otro y luego de nuevo hacia Irene. Unos segundos más de silencio. Finalmente, se rompió con una risa estruendosa. Su esposo y su suegra se rieron maliciosamente, mirando a la chica. Se rieron tan fuerte que parecía que sus tímpanos iban a estallar y el cristal de la cocina iba a empezar a romperse. Se señalaban con los dedos, sosteniéndose el corazón y el estómago con la otra mano. Gradualmente, su risa empezó a disminuir en tono, y parecía como si hubieran grabado su risa y la estuvieran reproduciendo a una velocidad muy lenta, con una distorsión pesada. Irene miró con una mirada desconcertada a su familia, que se reía maliciosamente de ella, y luego, oscuridad. Una oscuridad total y aterradora, sin posibilidad de escape, aunque había una oportunidad de escapar de ella, y Irene aprovechó esa oportunidad, abrió los ojos.
Era el mismo sueño que la había atormentado a menudo, había regresado de nuevo. La misma escena miserable que había esperado no volver a ver. Se le había aparecido cuando se había quedado dormida accidentalmente en el tren. La música triste seguía sonando en sus auriculares y afuera de la ventana aún estaba muy oscuro, igual que dentro del vagón del tren. Pero ya no llovía. Las gotas en el exterior de la ventana que habían estado allí cuando el tren partió de la estación ya habían sido arrastradas por el viento fuerte y la velocidad del tren. Frotándose los ojos, Irene miró somnolienta el oscuro vagón del tren. Al principio no vio nada, pero quería esperar que el tren ya se hubiera detenido en algún lugar y que al menos hubiera algunas personas más en su vagón. Pero no había nadie. El vagón estaba completamente vacío. Aparentemente, el tren había parado en una estación, pero los pasajeros se habían reducido en lugar de aumentar. Podía arriesgarse a moverse a otro vagón, pero Irene decidió que estaba bien quedarse allí. No había conductor, así que podía moverse libremente entre los vagones. Con un toque de tristeza, Irene miró una vez más la interminable oscuridad que se escondía entre los árboles en el corredor del bosque por el que el tren estaba pasando en ese momento. Quizás no era solo un corredor, sino un bosque en toda regla, y en algún lugar profundo dentro de él, podrían haber acechado animales salvajes, zorros, osos, lobos, listos para devorarla si se quedaba sola en la naturaleza. Pero pensaba que incluso ser devorada por un animal salvaje sería un resultado mejor que dejar su vida como había sido antes de subir al tren. No había farolas, ni infraestructura, ni signos de vida fuera de la ventana, todo estaba tan vacío como su alma. Irene sacó su teléfono para verificar la hora. Aún le quedaban 5 horas hasta su destino final. Bostezando somnolienta, apoyó la cabeza contra la ventana nuevamente y miró entre los árboles, volviendo a quedarse dormida de alguna manera. Milagrosamente, se despertó 20 minutos antes de que el tren llegara a su estación, donde debía bajarse. Al darse cuenta de esto, se sintió increíblemente aliviada, ya que perder su parada habría sido fácil y directo, y habría terminado viajando hacia un destino desconocido. Pero ella sabía exactamente a dónde iba. La mañana sombría estaba ahora fuera de la ventana, no había lluvia, solo nubes grises que no traían tormentas ni aguaceros, oscureciendo el cielo y evitando que los rayos del sol atravesaran. A Irene le gustaba ese tipo de clima. Recordaba con nostalgia cómo, cuando era niña, solía discutir con su padre sobre cuál era el mejor clima. Debía tener unos 10 años, o tal vez incluso menos. Su padre solía tumbarse en el sofá de la sala, viendo algunos programas políticos que adoraba, mientras que la pequeña Irene, llena de energía, intentaba interrumpirlo y captar su atención. Cada vez que había una buena oportunidad, trataba de llamar la atención de su padre con alguna pregunta extraña, a la que él, según las reglas del juego que ella había inventado, estaba obligado a responder, de lo contrario, perdería el control remoto durante 2 horas. No sé qué me poseía, recordó Irene con una sonrisa mientras el tren atravesaba el bosque matutino. Fue entonces cuando surgió la pregunta que Irene probablemente recordaría por el resto de su vida. ¿Qué es mejor, la lluvia o el sol?, preguntó la pequeña Irene a su padre. Por supuesto, el sol, exclamó su papá, tratando de arrebatarle el control remoto. Eso no es cierto. La lluvia es mejor porque cuando hace sol, hace mucho calor, pero cuando llueve, hace fresco afuera y es tan agradable quedarse en casa y mirar por la ventana. Irene todavía mantenía la misma opinión. Le encantaba sentarse junto a la ventana en días lluviosos. Ver cómo la gente se apresuraba por las calles, abriendo rápidamente los paraguas que habían llevado en las manos, o tirando urgentemente de las capuchas de sus chaquetas. Ahora tendría mucho tiempo para disfrutar de tales vistas. Incluso si no hubiera transeúntes, paraguas o capuchas, habría aire fresco, naturaleza limpia y un entorno prácticamente intacto. Hoy en día quedan pocos lugares como este, pero Irene había logrado encontrar uno. Pronto, la chica se bajó del tren y se encontró en una bulliciosa estación de ferrocarril.
Definitivamente había más gente aquí que en su ciudad natal cuando se fue, y ahora podía sentir que no estaba sola. Ningún molesto empleado de boletos le diría que había comprado un billete para el tren equivocado y se metería en la vida de los demás. Mirando alrededor, volvió a sentir que su bolso se resbalaba de su hombro. La chaqueta resbaladiza impedía que la correa se mantuviera firme en su hombro, por lo que tuvo que sostener el bolso desde abajo con la mano, pero en medio de sensaciones desconocidas, Irene lo había olvidado por completo. Logró atrapar el bolso en el último momento, justo cuando estaba a punto de caer sobre el asfalto. Nuevamente, Irene tuvo que inclinarse bruscamente para agarrar el bolso, y una vez más, esta acción le provocó un dolor agudo en la espalda. Al enderezarse, Irene vio de inmediato frente a ella a una mujer de piel oscura que había aparecido de la nada, vestida con extrañas prendas de lana multicolores. La mujer parecía joven, alrededor de 35 años, pero su rostro, a pesar de los ojos y labios juveniles, estaba bastante arrugado. Al principio, Irene no entendió qué estaba pasando. Esta mujer, que probablemente era una gitana, la miraba con una mirada desapasionada, o más bien inquisitiva. Era como si intentara leer el alma de Irene y luego, después de unos segundos, el miedo, quizás incluso terror, apareció en su rostro. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó la mujer gitana. ¿De quién estás huyendo? Sorprendida, Irene quiso girar un dedo en su sien, pero se contuvo de hacer ese gesto grosero. ¿De qué estás hablando?, preguntó. ¿De quién estoy huyendo? Estás huyendo de alguien, dijo la mujer gitana lentamente, de alguien que da miedo. ¿Le temes? No tengas miedo, no, él no te hará daño más. Y lo que te queda de él te traerá una inmensa felicidad. No será pronto, no, tendrás que esperar, probablemente se refería al bebé que aún estaba en el vientre de Irene. El bebé que llevaba no tenía aún 3 meses. Y su vientre no sobresalía mucho. ¿Cómo sabía la gitana sobre esto? Irene sintió un escalofrío. Veo que una gran felicidad te espera. Muy grande. Sorprendentemente, la gitana hablaba sin acento. Su voz era ligeramente áspera, creando una impresión persistente de que había estado fumando el tabaco más fuerte disponible en el planeta toda su vida. Quizás ese fuera el caso. Después de todo, fumar es bastante común entre los gitanos. Este antiguo pueblo nómada rara vez se niega a los placeres de hábitos tan inmutables y banales que destruyen la salud y, a la larga, la vida misma. La mujer gitana comenzó a toser, cubriéndose la boca con un puño. Irene continuó observando a esta extraña de piel oscura con gran escepticismo, pero aún así sentía que no podía no creerle del todo. De alguna manera, la gitana sabía que Irene estaba embarazada, aunque su vientre aún no era visible a través de la chaqueta de otoño. ¿Cómo te llamas? En sus fantasías, Irene ya se había despedido de la gitana, pretendiendo que no encontraba verdad en sus palabras, dándose la vuelta y yendo a donde necesitaba ir. Pero en realidad, la única frase que logró escapar de sus labios fue una pregunta sobre el nombre de la gitana. No importa, respondió la gitana, no importa cómo me llamo, ya que no te dará ninguna información, ¿verdad? Veo que no llegaste aquí por casualidad. Veo que tienes miedo de la nueva vida que quieres comenzar. Pero no le tienes miedo al comienzo, le tienes más miedo al retorno gradual a la vida de la que estás huyendo. Irene permaneció en silencio. No podía encontrar las palabras para describir sus sentimientos en ese momento, por más que lo intentara. No creía en el misticismo, la adivinación, ni nada similar. Cada vez que en su ciudad natal, las ancianas gitanas, que eran muchas, extendían sus manos en la calle pidiendo algo de dinero a cambio de leerle la fortuna, ella simplemente las ignoraba y seguía su camino en silencio. Pero por alguna razón, aquí no podía simplemente darse la vuelta e irse, ignorando la situación. Quería seguir escuchando a la mujer de piel oscura. Tengo miedo, admitió Irene, y solo entonces se dio cuenta de que lo había dicho casi por su cuenta.
No había intentado responder conscientemente, pero la confirmación de las palabras de la gitana había salido de su boca casi automáticamente. Irene incluso se asustó un poco al darse cuenta de esto, pero el miedo desapareció rápidamente cuando la gitana comenzó a hablar de nuevo. «No tengas miedo», dijo la gitana, mirando como si penetrara en las profundidades del alma de la chica, «la vida pasada nunca regresará a ti. Más bien, intentará regresar, pero no lo permitirás. Tu vida, como deseas, comienza de nuevo. Las estrellas y el cielo te están guiando hacia la felicidad que realmente mereces. Tu destino ahora está en manos de fuerzas que impedirán el regreso del infierno que ya has soportado. Has regresado a tu tierra, Irene». ¿Irene?, pensó la chica, y su rostro reflejaba completa confusión e incluso un atisbo de miedo. Irene no entendía cómo la adivina sabía su nombre. ¿Podía ser que había discernido algo sobre su destino solo con mirarla? Había oído que el destino podía preverse a través de las líneas de la palma, pero nunca había oído que el futuro de alguien pudiera preverse simplemente mirando a la persona. La gitana claramente poseía algunos poderes sobrenaturales que Irene no podía comprender. Entonces, la extraña dio un paso atrás lentamente, asintió con la cabeza con confianza, y luego se dio la vuelta y se alejó, finalmente desapareciendo entre la multitud. Irene se quedó paralizada en el lugar, incapaz de entender o procesar lo que acababa de suceder. Apenas podía moverse. Sus manos y pies estaban entumecidos, y lo único que podía hacer era quedarse quieta y parpadear. El control sobre su cuerpo solo volvió unos momentos después, cuando la adivina había desaparecido de la vista, fundiéndose con las muchas personas en la estación. La extraña realmente había dejado a Irene en un estado de confusión que duró todo el día. La casita, como puedes ver, es bastante pequeña, por supuesto, y le falta una buena renovación, pero desafortunadamente, simplemente no podemos permitirlo. La chica, que era tan joven como Irene, con una expresión triste en su rostro, caminaba por la casa, mostrando y explicando todo lo que había dentro. Cada habitación tenía su propia historia, que esta chica compartía con entusiasmo, pero cada historia casi le hacía brotar lágrimas de los ojos. ¿Por qué decidiste venderla?, preguntó Irene, examinando el papel tapiz descascarado en la sala de estar. La renovación aquí no costará tanto. La casa en sí no está mal y el lugar es tranquilo. Y, por lo que entiendo, esta casa es un recuerdo muy valioso para ti. Sabes, Irene, dijo Sandra, la chica que vendía la casa, con una expresión triste en su rostro, a veces en la vida de una persona llega un momento en el que simplemente quieres deshacerte de todo lo viejo. Quieres dar un paso hacia una nueva vida, con un nuevo respiro y completamente libre de recuerdos del pasado. Por supuesto, esta casa es un recuerdo muy preciado para mí. Nací aquí y pasé casi toda mi vida aquí. Pero esos recuerdos no me dejan avanzar. Quiero seguir adelante, hacer algo más. Pero todo lo que puedo hacer ahora es volver aquí, releer mis diarios de la infancia y recordar los tiempos cuando mis padres aún estaban vivos. Los extraño terriblemente, pero siento que necesito avanzar. Quizás, si ellos estuvieran vivos, querrían que hiciera justo eso. En cada palabra de Sandra, Irene encontraba ecos de su propia historia. Era como si dos hermanas gemelas, que nunca se conocieron, se encontraran y empezaran a compartir sus vidas. Y en el proceso, cada una se sorprendía de lo similares que eran sus vidas. Te entiendo, asintió Irene, te entiendo perfectamente. Pero, ¿por qué la vendes tan barato? Desprenderse de los recuerdos siempre es difícil. Sabes, los recuerdos no están destinados a ser explotados. Los recuerdos están destinados a ser olvidados tarde o temprano, dejando solo ciertos momentos, especialmente agradables, en tu mente. Además, incluso si hubiera puesto un precio más alto a esta casa, dudo que alguien hubiera respondido. El trato se completó el mismo día. En una bolsa, cuidadosamente guardada, había una suma considerable de dinero, calculada para ser suficiente para comprar la pequeña casa.
El dinero que Irene usó para comprar su nuevo hogar, que planeaba amueblar completamente a su gusto con el tiempo, había sido ahorrado durante varios años. A veces tuvo que mentirle a su celoso esposo sobre su salario siendo menor de lo que en realidad era. No sabía por qué había estado ahorrando ese dinero. También era un hábito inculcado por su difunto padre desde la infancia. Desde esa edad, la niña había seguido estrictamente las instrucciones de vida de su padre, si es que se podían llamar así. Warren nunca tuvo la más mínima duda de que su padre la asesoraba con las mejores intenciones. Por el contrario, siempre había admirado lo bien preparado que estaba su padre para la vida y cómo ahora estaba preparando a su hija. Se podría decir que estaba ahorrando para un día lluvioso. Y ese día lluvioso, como se esperaba, finalmente llegó, y llegó. Todos los procedimientos legales para la transferencia de los documentos de la casa tomaron unas semanas más. Agradecida por el inmenso servicio, Sandra se despidió de Irene y le pidió que cuidara bien la casa. Sandra no tenía dudas de que la nueva dueña de la vieja casa cumpliría su solicitud, porque había encontrado algo de un alma gemela en Irene. Incluso ocasionalmente se correspondieron después para saber cómo iban las vidas de cada una. Irene se instaló rápidamente en su nuevo hogar, ubicado en una zona remota fuera de la ciudad, en un pequeño pueblo con menos de 1000 residentes. Sin embargo, tenía todo lo necesario para la vida cómoda de Irene. Naturaleza, tranquilidad y paz, esas eran las cosas que había anhelado durante los últimos años. Gradualmente, comenzó a ordenar la nueva casa. La casita era de hecho muy pequeña pero bastante acogedora. La renovación era antigua y poco destacable. Muebles viejos, incluyendo una litera de madera, llenaban el hogar y se combinaban bien con otros artículos vintage, como alfombras persas, algunas de las cuales estaban colgadas en las paredes. Lo único que a Irene no le gustaba particularmente era que en la sala de estar, el papel tapiz comenzaba a despegarse desde el techo hasta el suelo, revelando algunos periódicos descoloridos detrás de él. Mientras ordenaba la sala de estar, Irene no pudo evitar notar esto. Se subió al sofá y trató de leer lo que estaba escrito en el periódico, pero no podía descifrar ninguna de las letras. Decidió volver a este asunto más adelante, tal vez para cambiar el papel tapiz y reemplazar los muebles, y se pasó a otras tareas relacionadas con la casa. Habían pasado varias semanas desde que Irene se mudó a la casa. Una tarde, mientras planchaba la ropa en la sala de estar, accidentalmente tiró del cable de la plancha, que tenía un cable bastante corto. Solo unos segundos después se dio cuenta de que había hecho algo bastante malo. La plancha se negó a funcionar. Tras inspeccionar el cable, descubrió que el enchufe en el que estaba conectada la plancha se había salido de la pared. «Por favor», exclamó nerviosa, suspirando mientras se agachaba sobre el enchufe para evaluar la situación y averiguar qué hacer. No entendía por qué el enchufe se había salido, si era porque el enchufe era demasiado débil o porque había tirado demasiado fuerte. No obstante, ahora cables expuestos y algunos esquemas eléctricos antiguos extraños, si es que se podían llamar así, sobresalían de la pared. Irene no sabía nada sobre trabajos eléctricos, así que no podía averiguar qué hacer con el enchufe roto. Justo cuando estaba a punto de levantarse, vio algo que parecía un trozo de papel enrollado en el agujero donde había estado el enchufe. Este hallazgo la desconcertó. ¿Por qué alguien pondría papel dentro de un enchufe? ¿Era el enchufe tan débil que habían colocado una almohadilla de papel en él? A pesar de su confusión, también estaba intrigada. Irene rápidamente se dio cuenta de que necesitaba usar algo no metálico para evitar tocar los cables y arriesgarse a una descarga eléctrica. Lo primero que se le ocurrió fue un simple mango de plástico. No estaba completamente segura, pero su intuición le decía que el plástico no debería conducir electricidad. Después de un esfuerzo, Irene logró sacar el papel del agujero. Eran 2 hojas de tamaño estándar dobladas en 4. Una de las hojas estaba escrita a mano, y Irene notó de inmediato que la caligrafía era muy pequeña, aunque aún no había tenido la oportunidad de examinar el papel detenidamente.
La otra hoja estaba impresa y decorativa, lo que llamó un poco más su atención. ¿Es esto un testamento?, se preguntó, leyendo lo que estaba escrito en letras grandes en el hermoso papel decorativo. Confirmando que se trataba efectivamente de un testamento, legalmente redactado, Irene se interesó inmediatamente en la segunda hoja, que contenía texto manuscrito. Toda la hoja estaba llena de una escritura muy fina pero legible. Irene decidió que sería incómodo leer una nota tan grande mientras estaba de rodillas, así que se trasladó a un pequeño y viejo sofá que apenas se mantenía en pie, con su respaldo, reposabrazos y patas amenazando con desmoronarse. Sentada cómodamente, Irene comenzó a leer lo que estaba escrito en la nota. Querida Sandra, sé que un día encontrarás esta nota. Quizás después de la muerte de mamá y mía, estarás renovando la casa y, al cambiar los enchufes, te toparás con esta hoja. Tal vez la encontrará tu hombre, quien lo hará por ti. No puedo predecir las circunstancias bajo las cuales este papel llegará a tus manos, pero sé con certeza que tarde o temprano lo encontrarás. No puedo nombrar las fechas exactas en que mamá y yo partiremos. Quizás moriremos el mismo día, como en alguna obra de teatro o película romántica, o tal vez el destino nos separará de otra manera, lo siento, no puedo saberlo. Pero lo que sí sé es que después de nuestra muerte, podrías llegar a ser un poco más feliz. Si primero lees el testamento, debes saber que es completamente legal. Tengo un viejo amigo, al que conoces muy bien. Su nombre es señor Alberto, y vive en la calle vecina. Puede que ya no esté vivo, pero me ha ayudado mucho con este testamento, ya que en el momento en que escribí esta nota, él es abogado. Bueno, no quiero ocupar mucho de tu tiempo, pero necesito explicarte algunas cosas, hija. Lo que este testamento te transmite es algo que nunca has visto antes, algo que nunca supiste y no debías saber. Aunque mamá y yo intentamos toda nuestra vida criarte como una chica diligente que abordaría todo con un sentido de responsabilidad, no pudimos saber lo que podrías haber hecho si hubieras sabido de esto con anticipación. Como se dice, el dinero corrompe a las personas y grandes sumas de dinero convierten a las personas en bestias salvajes. La suma que queremos transmitirte ha sido ahorrada por nosotros a lo largo de toda nuestra vida. ¿Recuerdas cómo te decíamos que siempre ahorraras dinero para un día lluvioso? Bueno, mamá y yo seguimos esa regla nosotros mismos. Hemos ahorrado una cantidad que probablemente te durará el resto de tus días. Sí, Sandra, vivimos nuestras vidas casi en pobreza, pero mamá y yo nunca perdimos la esperanza de que las cosas eventualmente mejorarían. Estábamos endeudados, debíamos una gran cantidad al banco. Nos asustaban hombres grandes con chaquetas de cuero y bates en los hombros, pero soportamos. Soportamos porque sabíamos que tendrías una vida rica y feliz por delante. Para nosotros, vivirla ya no tiene sentido, mamá y yo somos viejos y bastante enfermos, así que toda nuestra esperanza, Sandra, está en ti. Mamá y yo creemos que no deshonrarás nuestro nombre. Los tiempos han cambiado. Ahora es mucho más fácil hacerse algo en la vida que antes. Toda tu vida está en tus manos, hija. Dado que no pudimos vivir bien, al menos tú deberías hacerlo. Quizás este dinero te ayude a comenzar un proyecto en el que has estado pensando. Sería maravilloso si ese proyecto tuviera éxito y alcanzaras las alturas que podrías estar soñando. Estoy escribiendo esta carta el día de tu graduación escolar. Apenas puedo creer que estos 10 años hayan pasado tan rápido. Aunque también son mis 10 años. Cada día que ibas a la escuela por la mañana, desde el primer día de primer grado hasta el último día, me preocupaba por ti. Me preocupaba que obtuvieras una mala nota que pudiera estropear tu estado de ánimo. Me preocupaba que te acosan y no pudieras defenderte de tus acosadores. Me preocupaba el simple hecho de que te pasara algo peligroso, algo que mamá y yo no podríamos soportar. Pero está todo bien, ahora eres una adulta, una joven consciente que está entrando en esta vida adulta. Recuerdo que querías estudiar informática. Estoy seguro de que la informática es el futuro, así que no me equivoco en absoluto sobre la corrección de tu elección.
Es una profesión muy prometedora, la programación. Y que Dios te conceda el éxito, Sandra. Hija, recuerda, mamá y yo tenemos toda nuestra esperanza en ti. Realmente esperamos que, aunque no cumplas todas nuestras expectativas, aún así serás feliz. Después de todo, la felicidad es diferente para cada persona, y mamá y yo no tenemos derecho a decidir por ti qué es lo que debes querer. No sabemos cuánto habremos ahorrado mamá y yo para cuando nos vayamos, pero incluso ahora, esa cantidad es más que suficiente para vivir cómodamente casi toda tu vida. Sí, podríamos habernos permitido construir una mansión lujosa que eventualmente te habría sido legada. Pero, ¿de qué serviría, hija? Tanto mamá como yo entendemos que tienes la cabeza bien puesta sobre los hombros y seguramente lograrás algo en esta vida que sea realmente significativo, en lugar de simplemente adquirir mansiones lujosas o coches caros, que en última instancia solo sirven para deslumbrar a la gente común. Mamá y yo realmente esperamos que te conviertas, si no en alguien grandioso para todos, al menos en alguien grandioso para nosotros. No nos decepciones, Sandra. Mamá y yo creemos en ti. Estoy escribiendo esto y me entristece profundamente pensar que tarde o temprano encontrarás esta carta, ya que significaría que nuestras vidas han terminado y ya no podremos verte todos los días, sabiendo que criamos a una chica verdaderamente diligente. Ya no podremos cuidarte ni darte consejos sobre cómo manejar diversas situaciones en la vida. No podremos simplemente estar contigo, pero sabe que mientras mamá y yo vivamos en tu memoria y en tu corazón, estamos vivas en cierto sentido. Así que si alguna vez te sientes deprimida o triste, si la vida te pone en una situación en la que te resulta difícil salir por tu cuenta, escucha tu corazón y sabe que es la voz de nuestros corazones hablando contigo. Nunca te dejaremos en problemas, hija. Después de leer esta desgarradora nota, Irene sintió una poderosa oleada de frío recorrer su columna vertebral. Las lágrimas ya se habían acumulado entre sus párpados y estaban a punto de derramarse por sus mejillas. La nota dejada por el padre de la anterior propietaria de la casa despertó en Irene emociones que no había sentido en mucho tiempo. La última vez que experimentó tales emociones fue poco después de la muerte de sus padres, cuando recordó momentos agradables asociados con ellos. Recordaba su infancia, especialmente cómo solía jugar con su padre, tratando de distraerlo de la televisión con sus preguntas tontas pero muy divertidas. Recordaba cómo su madre le enseñó a cocinar, cómo asistían juntos a las reuniones de padres y profesores, y cómo, después de una de ellas, la pequeña Irene fue regañada por esconder sus malas notas de música. Al dar la vuelta al papel, Irene vio que también había algo escrito en el reverso, pero el texto era mucho más corto, cabiendo en aproximadamente 1,5 líneas en la misma letra pequeña que en la página principal. Después de leer lo que estaba escrito, la chica descubrió dónde habían escondido los padres fallecidos de Sandra una enorme suma de dinero, que, según ellos, estaba destinada a asegurar la seguridad financiera de Sandra y su cómoda vejez. Era por la tarde y se acercaba noviembre, por lo que el viento aullaba continuamente afuera. Según la nota, el dinero estaba escondido en un viejo y deteriorado cobertizo donde el padre de Sandra, según había escrito, solía afilar cuchillos en su máquina de afilar casera. Como se descubrió más tarde, la máquina de afilar no era más que un monitor de lavadora ordinario con un disco de afilar especial adjunto. Poniéndose el abrigo y tomando su teléfono para iluminar el camino, Irene salió al exterior y sintió de inmediato la fuerza del viento tardío de octubre. El viejo cobertizo estaba a unos 15 metros de la casa, así que llegar hasta él no era un problema. El único inconveniente era que el camino hacia el cobertizo había crecido con hierba alta durante el verano y ahora, con la hierba seca, se enredaba bajo los pies, creando un riesgo de tropezar. Al entrar en el cobertizo, Irene encontró rápidamente la mesa con la máquina de afilar. El cobertizo estaba, en efecto, muy deteriorado. Las paredes de ladrillo se habían inclinado desde hace tiempo y la hierba había crecido en algunos rincones interiores. Irene se apresuró hacia la máquina.
Como se mencionaba en la nota, el dinero estaba guardado cerca de ella en una pequeña caja muy discreta que debería estar escondida en algún lugar de la mesa. La caja, según se describía, era blanca y de cartón. Irene comenzó a buscar la caja en la mesa. Quería encontrarla rápidamente para confirmar si la nota era veraz o no. Tal vez Sandra ya había encontrado la caja y no había sentido de seguir buscando, pero era solo una suposición, necesitaba verificarlo. Entonces el haz de la linterna cayó sobre una pequeña caja que estaba en un lugar apartado, no en el lugar más conspicuo. Estaba escondida entre una pared y una caja más grande que contenía muchos clavos, tornillos, tacos, soportes de metal y otros artículos muy útiles. Tomando la caja, Irene la movió más cerca y trató de abrirla, pero no pudo. Resultó que la caja estaba sellada con cinta adhesiva, por lo que primero tuvo que cortar la cinta. Quizás uno de los padres de Sandra había fallecido primero, y después de la muerte de uno de los padres, ya no tenía sentido guardar dinero. Por alguna razón, este fue el primer pensamiento que vino a la mente de Irene, pero no se detuvo demasiado en ello. En este momento, lo más importante era verificar la presencia del dinero, y después podría especular sobre por qué la caja estaba sellada con cinta. Sosteniendo la preciosa caja en su mano libre, Irene se apresuró a salir del cobertizo y regresar al calor de la casa. A un lugar donde el frío viento tardío de octubre no soplaba, donde no había telarañas interminables y donde no había polvo. Al llegar a la casa, cerró la puerta por dentro. Rápidamente se quitó los zapatos y el abrigo, y se dirigió con rapidez a la cocina, tomó un cuchillo y cortó la cinta. Era momento de abrir la caja. Irene se preparó, reunió su coraje y abrió la tapa. Lo que vio en su interior la sorprendió verdaderamente. La caja contenía varios paquetes gruesos de billetes envueltos con bandas de goma. Había, en efecto, mucho dinero, e Irene se dio cuenta de que esta cantidad podría garantizar una vida cómoda hasta bien entrada la vejez. Cerrando los ojos, Irene comenzó a soñar con cómo podría usar este dinero para vivir cómodamente, criar a una hija que no le faltara nada, y simplemente despertarse cada día con la seguridad de que habría algo para comer en el refrigerador. Pero eso estaba mal. Irene no tenía la intención de quedarse con el dinero de otra persona, pero nada la detenía de simplemente soñar. Al abrir los ojos y mirar la caja de dinero una vez más, tomó el teléfono que estaba sobre la mesa y marcó inmediatamente el número de Sandra. Esperaba que la antigua dueña de la casa respondiera rápidamente. Y así fue, Sandra contestó el teléfono sin hacer esperar mucho a Irene. «Hola», exclamó Irene tan pronto como dejó de sonar el teléfono. «Hola, Sandra. Tengo noticias para ti, pero no sé cómo las recibirás». «Hola, Irene», respondió Sandra, sonando desconcertada. «¿Qué pasa a las 9 de la noche? ¿Ha pasado algo? ¿Encontraste algo?» «Sí, y es bastante importante. ¿Tienes la posibilidad de venir ahora mismo?» «Espero que sí». «Sandra, honestamente, es un asunto muy importante que requiere atención inmediata. Necesitas venir. Tienes que venir ahora mismo». «Está bien». «De acuerdo», respondió la antigua dueña de la casa, aún desconcertada, con un leve indicio de aprensión en su voz que Irene pudo detectar. «Llegaré en 40 minutos. Espérame». «Está bien, esperaré», dijo Irene y colgó. Cuando Sandra llegó, llamó a Irene, quien luego le abrió la puerta. Tan pronto como Sandra entró, Irene prácticamente se lanzó al cuello de su nueva conocida, tratando de transmitir un sentido de intriga. A todas las preguntas de Sandra, Irene respondió que pronto podría ver todo por sí misma. Lo único que había advertido a Sandra de antemano era que Sandra podría angustiarse mucho y ponerse a llorar, pero probablemente valdría la pena. Una vez dentro de la casa, Irene condujo inmediatamente a Sandra a la sala de estar, donde yacían las dos notas. «Ahora escucha», dijo Irene, sentando a Sandra en el sofá, estaba planchando la ropa y la plancha tenía un cordón muy corto. «No sé cómo sucedió,
pero accidentalmente tiré de la plancha y el enchufe literalmente se cayó de la pared. Puedes verlo por ti misma. Veo, asintió Sandra, ¿y qué significa eso? ¿Que los enchufes de la casa no son muy buenos? Sí, lo sé, pero te advertí sobre eso cuando te mudaste, así que... No se trata de eso, Sandra, exclamó Irene. Siento haberme entrometido en algo que no era de mi incumbencia cuando revisé lo que encontré en el enchufe. Puede que no me entiendas en absoluto en este momento, pero lo harás pronto. Aquí. Le entregó a Sandra la primera hoja de papel, el testamento. ¿Puedes leer esto? Sandra leyó el testamento en silencio, sin entender del todo de qué se trataba. La escritura era vaga y la redacción algo confusa. El documento mencionaba que debía heredar una cierta cantidad de dinero, pero no se especificaban cifras concretas. ¿Y qué?, preguntó Sandra, sorprendida, devolviendo el testamento. Esto es un testamento, según entiendo. La casa me fue traspasada por testamento, sí, pero no se menciona nada sobre dinero. Y ahora, por favor, ten paciencia, interrumpió Irene. Probablemente te será muy difícil leer esto. Si yo me emocioné hasta las lágrimas, y no estoy involucrada en tu situación en absoluto, entonces es posible que tú te sientas muy angustiada. Aquí. Si necesitas agua o algo para calmarte, tengo. Solo dímelo. Sandra tomó con cautela la nota escrita a mano y comenzó a leerla cuidadosamente. Le tomó unos 5 minutos leerla, pero para el segundo minuto ya estaba llorando. Sandra llevaba maquillaje, así que las lágrimas le corrieron por las mejillas y le corrieron el rímel. Al terminar de leer la nota, rápidamente se la devolvió a Irene, se levantó bruscamente del sofá y se acercó a la ventana. Apoyando las palmas en el alféizar, permaneció en silencio mirando hacia el oscuro jardín. ¿Quieres que te traiga algo de agua?, preguntó Irene con preocupación. Si necesitas algo, por favor dímelo, Sandra. Todo esto comenzó por mi culpa, y si no fuera por mí, nunca te habrías enterado de esto y no estarías tan angustiada. Estoy bien, respondió Sandra, conteniéndose las lágrimas. No te preocupes por mí, son solo emociones, Irene. Sentimientos tristes. Así que, ¿qué pasa con la cantidad de dinero? ¿No leíste el reverso de la nota, donde decía dónde estaba escondido el dinero? Fui allí y tomé la caja. Te juro que no saqué nada de ella. Lo verás por ti misma cuando revises la caja. El dinero dentro está cubierto de una gruesa capa de polvo. Irene condujo a Sandra a la cocina, donde miró el dinero dejado por sus padres. Al verlo, Sandra se derrumbó aún más. Se lanzó al cuello de Irene y ésta abrazó felizmente a su nueva amiga. Simpatizaba con Sandra, pero, para ser honesta, también se sentía un poco celosa, aunque de una manera buena, no por egoísmo. Como era de esperar, Sandra tomó el dinero que sus padres le habían dejado. Compartió que solía bromear con su padre sobre querer convertirse en algún tipo de inventor o descubridor cuyo invento cambiara el mundo. Lo había dicho completamente en broma, pero su padre veía un pequeño grano de verdad en cada broma. Quizás por eso escribió lo que escribió en la nota. En un gesto de inmensa gratitud, Sandra compartió una parte sustancial del dinero con Irene. Dijo que estaba increíblemente agradecida por no haber ocultado la información y por decirle todo como prometió, y por no haber tomado nada de la caja ella misma. Sandra admitió que rara vez había conocido a personas tan honestas y amables como Irene en su vida e incluso dijo que deseaba tener una mejor amiga como ella. Irene tomó esto como una llamada a la acción en lugar de palabras vacías y de inmediato se dio cuenta de que también veía en Sandra un alma gemela. Con el dinero que Sandra le había dado, Irene realizó una gran renovación en la casa. Buscó en línea y encontró un equipo de trabajadores que prometieron completar la renovación rápidamente y con altos estándares. Las reseñas en su sitio web eran positivas, así que Irene decidió utilizar sus servicios.
No se decepcionó, y en unas pocas semanas, la pequeña casa, antes en ruinas, se transformó en un hermoso y moderno espacio habitable. El tiempo pasó. El embarazo de Irene se acercaba a su fin. Durante los casi 6 meses que había vivido en la nueva casa, su exmarido había intentado contactarla varias veces. Le enviaba mensajes diciendo que finalmente había tenido un cambio de corazón, que había decidido elegirla a ella por encima de su madre y que estaba dispuesto a cambiar por ella. Escribió que la extrañaba terriblemente y que solo ahora se había dado cuenta de que la amaba más que nada en el mundo después de perderla. Pero a Irene no le preocupaban mucho los mensajes del hombre que la había ayudado a comenzar una nueva vida. Para entonces, también había captado la atención de un joven que parecía sentir lo mismo por ella. Su nombre era Samuel, y sabía perfectamente que Irene estaba a punto de dar a luz. Esto no le molestaba en absoluto. Samuel era muy responsable, un hecho evidente no por sus palabras, sino por sus acciones y hechos. Era una persona muy decente y buena con una conciencia tan honesta como la de Irene. En resumen, eran una pareja excelente. Justo antes del parto, cuando Irene estaba a punto de tener a la niña que planeaban nombrar Marina, Samuel prometió que la trataría como a su propia hija. En ese momento, Irene se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al comenzar una nueva vida desde cero. Porque en esta nueva página ya no habría más manchas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.